Cordial saludo, mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical. Si te dedicas a enseñar o estudiar la música, tengo este espacio para ti, Aula Musical. Tiene una página web, aulamusical.com, que surgió desde el año 2000, es decir, al momento en que publico este video ya lleva 21 años de existencia. También en las redes sociales me encuentras como Aula Musical en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Y lo último que ha surgido en este proceso con Aula Musical ha sido la creación del canal de YouTube. Sucedió exactamente en el 7 de diciembre de 2020. Y aquí vamos, 8 meses después, se han logrado una infinidad de sucesos que no me había imaginado. Y voy a compartirte, por ejemplo, en el día de hoy una entrevista que me ha hecho la empresa Make Music Finale, que queda en Denver, Colorado, y me ha emocionado mucho la oportunidad de haber contado con este espacio. La entrevista toca varios aspectos interesantes. Si tú consideras que hemos generado alguna especie de afinidad entre los servicios o beneficios que he recibido en el canal y lo que como persona y como profesional te comparto, entonces espero que me acompañes en esta entrevista que deseo compartirte con una metodología tipo podcast, en donde generalmente estaré hablando o leyendo los apuntes de la entrevista. La forma como encabezan el artículo es diciendo: Luis Carlos Moreno Cardona es el creador de Aula Musical, una serie educacional acerca de la notación musical y que está alojada en YouTube. En su canal, Luis Carlos abarca una gran variedad de temas en torno a la notación musical y ofrece tutoriales para programas de notación. Nos sentamos a platicar con Luis Carlos Moreno para conocer más acerca de las razones que lo llevaron a crear Aula Musical, cómo es que utiliza Finale y qué futuro ve para su canal. Me hacen la pregunta, ¿cómo fue que empezaste a utilizar Finale? Empecé a utilizar Finale por mis preferencias metodológicas al enseñar música. Le doy mucha importancia al proceso de formación de los músicos y su aprendizaje. Creo que cada obra musical debe entregarse al estudiante en el momento y la secuencia adecuada, planeando esto según los grados de dificultad, para que haya tanto una dosis de reto como una dosis de placer al momento en que el músico recibe el repertorio. Creo que el repertorio es la manera de crecer musicalmente, y esto incluye también las escalas, los ejercicios, la técnica, el calentamiento. O sea, considero que el mismo cuidado que se le inculca a la interpretación del repertorio es el mismo cuidado que se debe inculcar también en un ensamble de un ejercicio de calentamiento dentro de la agrupación musical. Y también esta práctica de calentamiento tiene que ir muy acorde al nivel del intérprete que lo está desarrollando. Mencioné en esa entrevista que los profesores de música o los compositores y arreglistas solemos provocar a los intérpretes para llegar cada vez más alto. A veces queremos siempre empezar exigiendo desde arriba, generando mucha exigencia en los músicos, en los intérpretes. Y esta forma de promover la interpretación musical aporta crecimiento profesional, mejora la técnica interpretativa, pero también exige mucha disciplina, mucho esfuerzo y requiere mucho tiempo de preparación de parte del intérprete. Y por esto es habitual escuchar que una persona motivada para iniciar sus prácticas musicales pierde ese impulso a mitad de camino, porque esta forma de recibir un repertorio que es mucho más exigente que su nivel del momento le genera una especie de frustración. En ese sentido, manifesté en la entrevista que estoy convencido que creo que la formación sólida y duradera con la interpretación musical debe realizarse a través de una selección estratégica del repertorio. O sea, no quiere decir que esté en contra del repertorio de alto nivel. Considero que debe ser entregado de una manera dosificada, y de esa manera la exigencia va a contribuir al crecimiento técnico, pero también se le va a aportar disfrute al intérprete. Un futbolista, por ejemplo, con solo tener una pelota, la suelta, la deja caer al suelo, la pelota está rodando y ya hay prácticas de fútbol, ya el fútbol está sucediendo. Ubico en el mismo lugar de la balanza el estudio técnico, el desarrollo de destrezas, pero también ese repertorio que tú ya dominas, ese repertorio que ya disfrutas, que te sale y te fluye con solo tener la partitura enfrente, o incluso un repertorio que lo puedes intuir y lo tocas sin necesidad de tener una partitura. Ese es el repertorio que está a tu nivel. Pero aquel repertorio que te demanda horas y horas de preparación quiere decir que está muy por encima de lo que actualmente estás haciendo. Yo lo que propongo es que haya un equilibrio, un poco de este repertorio y también un poco de este repertorio en todas las prácticas de ensayo del día a día. Del repertorio que está por encima de tu nivel también requiere que
elabores una estrategia, no para estudiarla de una, sino que para que selecciones de manera muy estratégica y muy cuidada cuáles son esos pasajes más delicados y más exigentes, y planees incluso en desorden cuál es la manera adecuada de irlos abordando para llegar a que todos los días haya un logro, que todos los días celebres que avanzaste en algo, y para eso uno tiene que convertirse en su propio gestor de las actividades del día a día. Entonces terminé esta pregunta diciendo que yo uso finales del momento en que comencé a aplicar esta convicción de creación de repertorio. Empecé a construir partituras según el momento formativo de los chicos a los que enseñé en la prebanda, los conjuntos musicales y las bandas de viento de concierto, y todo esto ocurrió en el municipio de Concordia, en el suroeste de Antioquia, en Colombia. Allí empecé a ser profe a los 20 años y estuve hasta los 33 años como director musical, arreglista y compositor. Una vocación muy pedagógica y comunidad con la que estoy muy agradecido, y una etapa de mi vida que me aportó bastante. La siguiente pregunta que me hacen es ¿cuál es mi impresión acerca de Finale V27, que es la versión que se lanzó en el 2021? Contesté que los músicos somos muy exigentes y la música evoluciona constantemente. La fortaleza de Finale está en que se sigue robusteciendo, en que va implementando modificaciones y actualizaciones para cumplir a los estándares que existen en la música, pero que también se adapta a una serie de posibilidades que no caben dentro de los estándares. A lo que me refiero con esto es a que hay unas normas sobre la notación musical, y hay músicos y hay repertorio musical que se rige mucho con esas normas, pero también la música se sigue expandiendo, sigue creciendo, las posibilidades interpretativas también siguen explorando muchas más opciones, y en ese sentido hay cosas que no están dentro de la normatividad de la notación musical, pero que los músicos, los compositores constantemente están necesitando crear elementos visuales dentro de la partitura, opciones dentro de la partitura que representen lo que está sucediendo o lo que desean que suceda en una interpretación real. Y siento que Finales está trabajando un poco en equilibrio, como por irse poniendo al día, dándole gusto a la parte normativa, a la parte del estándar, y también creciendo y madurando en la flexibilidad para que los compositores, los arreglistas creen sus propios elementos y que esto cada vez sea más fácil manipularlo dentro de Finale. La siguiente pregunta que me hacen es ¿cuál es la nueva función que me entusiasma en particular con las modificaciones que se han implementado en el año 2021? Digo que lo que más me ha entusiasmado ha sido esta posibilidad que tiene Finale 27 de vincular el mismo Finale con la plataforma de Smart Music, que es una especie de escuela online en donde tienen infinidad de repertorio, en donde cada uno de nosotros como músicos puede ya subir sus propios trabajos allí, y con diferentes opciones, de las cuales al final de este video te dejo los enlaces de cómo hablé en detalle de las novedades de Finale 27. Y siento que esta conexión de los músicos que constantemente nos vemos en la función de ser profesores con una persona que está en la distancia, la posibilidad que nos brinda Finale de estar actualizando una partitura. Por ejemplo, si yo te mando una partitura y te digo, mira, revisemos el compás 33, allí te dejé unas variables, una modulación a tal lugar, y de pronto estoy revisando que el estudiante en ese momento con esa nueva tonalidad no le está funcionando muy bien el mecanismo, entonces puedo en tiempo real estar haciendo la modificación, o bueno, en tiempo casi real, hago la modificación, hago una actualización del archivo, y en menos de un minuto el estudiante podrá mirar en su pantalla, sin necesidad de tener Finale, solo con un navegador podrá tener el acceso y navegar en la partitura con las modificaciones que le acabo de enviar. La siguiente pregunta que me hacen es tu canal de YouTube, Aula Musical, ha crecido bastante desde que lo iniciaste hace apenas unos meses. ¿Qué te hizo empezar este canal y empezar a crear videos? La pregunta me invita como a decir en total cuáles han sido esos 7 motivos que me han mantenido activo hasta el momento. YouTube es una tarea muy demandante. Todo empieza porque hay que organizar el conocimiento, organizar cuál es ese mensaje que quieres compartir. Luego hay que editar los videos, hay que investigar sobre el funcionamiento de YouTube, hay que entender la interacción de los músicos en la plataforma, y todo esto pareciera como si fuese un empleo que incluso requiere que uno se dedique de tiempo completo si quiere avanzar profundamente en él. Y hubo 7 motivos por los cuales me he mantenido en estos 8 meses. El primero es que soy profesor de la Universidad de Antioquia y la motivación mía es construir material para mis estudiantes. Me parece que la plataforma de YouTube
como una herramienta asincrónica, es decir, una forma de comunicarme con los estudiantes no en tiempo real, sino cuando el estudiante lo desee, en el momento en que el estudiante le quede más fácil y tenga la conectividad, puede acceder con los videos publicados en YouTube a una muy buena calidad, y también esta ventaja que permite YouTube de que se adapta según la velocidad de conexión que tenga el usuario. Si hay poca velocidad, te muestra una calidad de imagen determinada. Si tienes mucha velocidad de conexión, también se adapta a la mejor velocidad, a la mejor calidad que tenga el video. El segundo motivo es que me gusta investigar y estar al día con las herramientas digitales. Una plataforma de video como YouTube, además de permitir el intercambio de conocimiento, nos acerca a personas con intereses similares, y así ha sucedido efectivamente. Ya somos más de 2000 personas que se han unido a este canal, y obviamente tenemos este asunto en común, la escritura de partituras, y que lo he vinculado tanto con MuseScore como con Finale. A mi hija Laura le gusta la música, ella es profesional en comunicación y lenguajes audiovisuales, ella está descubriendo el mundo a su manera, y en eso nos parecemos nos parecemos mucho. Y ahora que estoy en este proyecto con YouTube, estoy sintiendo que me estoy poniendo un poco al día, y que a veces se nos convierte esto en un tema adicional de conversación para intercambiar conocimientos y apoyarnos mutuamente, pero ella está en sus propios proyectos, y yo he emprendido a mi manera este proyecto con el canal de YouTube. Quise solucionar aspectos de mi timidez y autoestima. Es muy curioso cómo en medio de tanto mensaje positivo y de tanta aceptación, a veces un mensaje negativo que aparezca por allí de alguien que no sabe uno qué tipo de motivación puede tener, le baja a uno un poco la nota. Entonces grabo estos videos cuando en realidad estoy sonriente, cuando en realidad siento que tengo la buena energía para compartírtelo en pantalla, pero el día a día no se trata de estar sonriendo y con toda esta iluminación de una vida que pareciera perfecta. O sea, en realidad somos humanos, todos llevando los retos de cada jornada a su ritmo. Entonces no soy un sabelotodo, soy una persona que investiga constantemente y que deseo compartir contigo lo que he ido logrando. En ese sentido, siento que estos 8 meses con el canal me han aportado mucha más confianza, más tranquilidad, tanto con lo que sé como con lo que podrían opinar los demás. Entonces, afortunadamente sí siguen siendo mucho más positivos los mensajes de aceptación de cada uno de ustedes que está recibiendo este canal, y los conocimientos que estoy compartiendo. A mitad del año 2020 tuve unos quebrantos de salud, y me enviaron unos exámenes que en el papel se veía tremendo, asustador lo que podría suceder en el resultado. Me pareció como un poco desprevenido el balance para hacer en ese momento, y si el resultado de esos exámenes médicos fuesen tan negativos como se llama el examen incluso, ¿qué fue de tu vida? Pues en realidad esta cantidad de años trasnochando, dedicando esfuerzo, y bueno, te vas en un abrir y cerrar de ojos, y ¿qué pasó con todo este conocimiento? Entonces, afortunadamente los exámenes salieron favorables, estamos en salud y aquí compartiendo, y siento que hay que compartir mucho más, todos los días compartir mucho más, compartir, dar un beneficio, darte un valor agregado, porque en esa medida estoy afianzando mis conocimientos, y en esa medida creo que cuando llegue el verdadero momento de la partida, nos sintamos en paz y en tranquilidad por el recorrido que se haya realizado. En el año 2000 creé Aula Musical, y me pareció interesante darle este refuerzo, esto de que Aula Musical, además de textos en la página web, tuviese ahora esta nueva ventana a través de YouTube. Me encuentro con la sorpresa, este canal ha sido creado en diciembre de 2020, de que en YouTube ya hay varios canales que se llaman Aula Musical, pero este es el único Aula Musical de Luis Carlos Moreno. Lo escribo pegado, Aula Musical pegado, y bueno, quienes tienen también el nombre de Aula Musical en sus canales, veo que tenemos como intereses muy afines, así que para ellos también mi reconocimiento por todo el esfuerzo que están dedicando. Cuando uno está en YouTube comprende todo el esfuerzo que hay detrás, y valora uno también la labor de los colegas, y además si son personas que también se están dedicando a la música, a la pedagogía. Mi abrazo, mi admiración por lo que vienen haciendo también con sus canales, y aquí estoy en este ecosistema que estoy construyendo, como digo, desde el año 2000, llamado aulamusical.com. Y el último aspecto que dije en esta respuesta es que yo tenía curiosidad por saber en qué consistía un plan de difusión en YouTube.
Ahora es mi propia experiencia haber hecho todo este recorrido, desde tener 70 amigos suscriptores en una cuenta en donde no tenía videos dignamente publicados, invitarles, hey, ayúdenme a llegar a 100 suscriptores. Les dije a unos amigos por WhatsApp que necesito hacer unas modificaciones en el nombre del canal y YouTube pide que al menos tengamos 100 suscriptores para eso. Esto sucedió como en octubre o en agosto del año 2020. Me ayudaron, llegué a los 100 suscriptores, hice unos ajustes en el canal para que efectivamente nos pudiésemos llamar youtube.com/aula musical, y de ahí para allá planeé que el 7 de diciembre iba a ser el lanzamiento. En abril creo, es decir, unos 4 meses después llego a los 1000 suscriptores, y en agosto se cumplen las 4000 horas de visualización, es decir, que desde el momento en que publico este video ya van 3 semanas en que el canal se está monetizando. Y es ahí donde te quiero dejar otra claridad. Si piensas que porque una persona con 2000 suscriptores y que tiene su canal monetizado está lleno de dinero, pues no es la verdad. Pero comprendí todos los pasos necesarios para llegar hasta el día de hoy, donde te digo que por tener 2000 suscriptores y aproximadamente unas 500 visitas por día, pues estoy recibiendo, creo que el mes va a cerrar con un equivalente de $10 en todo el mes. Entonces en pesos colombianos es unos 40.000 pesos aproximadamente, y no era la meta principal, hasta el momento no lo es. Pienso yo que un canal de YouTube, para que sea viable, necesitaría 40 veces más de suscriptores de los que actualmente hay para que pudiera decir una persona que se podría retirar posiblemente y considerar que de un canal de YouTube se pueda sostener. La siguiente pregunta es: de tus videos nos queda claro que tienes un amplio conocimiento de múltiples instrumentos, igual cuando se trata de composición. ¿Podrías platicarnos un poco más acerca de tu formación musical? En ese caso dije que soy compositor y arreglista desde hace 30 años, conozco la didáctica y mecanismos de los instrumentos musicales de viento, porque desde mi niñez llegué a la música a través de una banda de música en el municipio de Gómez Plata. Gómez Plata queda un poco al norte de Medellín, tranquilo, hogareño, acogedor, rodeado de montañas, en un valle. Se le llama cariñosamente Tacita de Plata, porque está así como una especie de nido de montañas y cruza la quebrada de Hojas Anchas a través de este pueblo, y allí pues fue mi niñez, allí fue también mi inicio con la música, y desde allí hacía arreglos para el coro de la iglesia, allí aprendí a tocar el órgano, la guitarra, el tiple. Desde ahí hemos seguido hasta el momento. Terminé una licenciatura en la Universidad de Antioquia en educación musical y una maestría en el ITM en artes digitales. La siguiente pregunta es: si pudieras decir una sola cosa a tus seguidores, ¿qué les dirías? Pues yo a mis seguidores, que en realidad les llamo mejor suscriptores o colegas, mi recomendación es la misma recomendación que le haría a un estudiante en unos cuantos segundos, decir lo más productivo posible, y es: toma nota de lo que te interesa, de aquello que te apasiona, de lo que te gusta. Ahora, organiza la información que puedes ir recopilando sobre eso que te gusta. Organiza tu tiempo, ten claridad de lo que quieres, pero que sea algo que te aporte siempre tranquilidad. Aprovecha las herramientas importantes que puedan ayudarte a progresar en eso que quieres, y busca a través de internet las opciones que te sean útiles, y aprende a ir descartando las distracciones. ¿Qué tipo de futuro ves para tu canal de YouTube? Yo dije, pues lo lógico, que cuando jugamos a ver el futuro generalmente lo hacemos desde nuestros deseos, o bueno, desde nuestros miedos a veces también, cuando estamos un poco negativos, pero desde nuestros sueños y deseos. No sé si sería posible en algún momento que haya una especie de alianza para construir contenidos a través de una ONG o con una empresa privada que de todas maneras corresponda como con esta filosofía de que a ti te llegue la información de manera gratuita, pero que todos los costos que demanda la producción de videos pudiese ser auspiciada por alguna especie de convenio. Eso es lo que uno sueña. En la vida real soy un músico que estaba viviendo de sus clases con la universidad, de las clases que doy a la universidad, y bueno, celebrando cada día, cada persona nueva que se suma al canal,
Ese es como el triunfo diario, es ese presente maravilloso, ese presente real y tangible. Agradecer por cada persona que consume este video, que recibe y se beneficia de los contenidos del canal. ¿Qué otro tipo de software musical utilizo y para qué lo utilizo? Pues uso MuseScore, como lo has visto también en este canal Aula Musical. MuseScore lo utilizo para crecer y reforzar el contexto de análisis sobre la notación musical. Te cuento que el hecho de aprender dos software es como aprender dos idiomas. Me imagino que la persona que aprende un segundo idioma se vuelve mucho más fuerte en el primero, mucho más coherente, mucho más concisa también en el manejo de su primer idioma. Lo mismo me pasa con MuseScore y Finale. No tenía idea de MuseScore y te lo aseguro que esto sucedió hace apenas unos cuantos meses, en donde, aprovechando la forma organizada del conocimiento que tengo sobre Finale, empecé a estudiar MuseScore y a hacerme las preguntas que ya tengo resueltas en Finale, a hacerme esas preguntas iniciales en MuseScore, y fui construyendo esos dos universos y fui hallando cosas acá que ve, ¿y por qué en MuseScore se hace esto? En Finale no lo había detectado, y voy y lo busco a Finale y también lo encuentro. O a veces lo contrario. Entonces siento yo que estos dos mundos de Finale y MuseScore, que es un software gratuito de partituras, con Finale me han generado una forma de crecimiento conjunta maravillosa y que beneficia a las personas que visitan mi canal. También uso Logic. Logic Pro es una herramienta, un DAW, con un teclado, ingresar música allí como un ejercicio de composición, también como una forma de ir experimentando con samples, etcétera, y desde allí extraigo un formato Music XML. También tengo un video en donde te hablo de cómo extraer el Music XML de tu DAW para que lo lleves a Finale sin tanto trabajo adicional, porque si lo haces con MIDI pierdes demasiado tiempo. Como músico hispanohablante, ¿qué herramientas te gustaría tener disponibles con el fin de facilitar la creación musical? Y dije que Make Music, ahora que ha iniciado su incursión en el idioma español, es necesario que siga fortaleciendo el blog, que haya tanto soporte y también tanto acceso didáctico a su blog para responder los usuarios sus diferentes preguntas. Me parece que Smart Music como plataforma online también debería de tener una opción en español, y obviamente pues lo que me imagino que todos los suscriptores estarán de acuerdo conmigo en que sería muy interesante que Make Music en lo posible pudiese planear o diseñar un sistema de planes de compra o de precios para acceder a sus productos, para que sean más asequibles a la realidad económica de América Latina. De pronto posibles descuentos para quienes se suscriban en plan de estudiante, o que esté la opción de uno decir voy a usarlo por 2 meses, 5 meses, un año de manera legal. Eso creo que yo que ampliaría el público de usuarios de Finale, y también para la realidad económica de muchos países de América Latina sería muy bien visto, porque por ahora el precio actual es un poco exigente, hay que reconocerlo, para muchas realidades de muchos colegas de la música. Si te quedaste hasta este momento de la entrevista, te lo agradezco profundamente. En realidad sé que estoy brindándote servicios con el canal, pero también soy una persona que valora mucho que en este tipo de videos en los cuales no te estoy dando un servicio concreto en el manejo de determinado software o determinada técnica de los diferentes contenidos que manejo en el canal, que te hayas quedado para este video, que tiene un contenido mucho más personal, mucho más de mi vida, pero que siento que también es parte como de la manera como quiero compartirlo contigo. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical.